has perdonado y borrado todo el dolor de mi pecado y la muerte, yo libre soy. Tu nombre siempre cantaré. Nos llamó de tinieblas a luz, de la muerte a su amor, por siempre cantaré. Admirable y eterno amor, eres digno de adoración. Buenas tardes, niños. Esta tarde tenemos una nueva tarde de enseñanza y vamos a continuar en donde se quedó la historia de Jesús antes de que se vaya al cielo. Entonces dice que después de que el Señor Jesús resucitó de la muerte, permaneció 40 días con sus discípulos y luego llegó el momento para que Él regresara al cielo. Les digo, quédense. Mira, antes de que se vaya les digo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. No sé, ¿cuál es esa promesa? Pues si nos vamos a Hechos 1:8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mira, va a venir el Espíritu Santo y le van a ser testigos. Y vamos a centrarnos en esa historia un poco más de lo que quedamos la anterior semana. Entonces, ahí llegó el día de Pentecostés. Era una fiesta muy especial que era del pueblo judío. En ese año, el día de Pentecostés llegó 50 días después de que Jesús había muerto en la cruz. La celebración de Pentecostés trajo mucha gente judía de lugares muy lejanos a la ciudad de Jerusalén. Mientras tanto, los discípulos estaban reunidos en un cuarto en la ciudad adorando y llorando a Dios. Y el Espíritu Santo vino. Y se preguntarán, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo, como dice la palabra, es Dios. Tal como Jesús es la representación de Dios, es Dios aquí en la tierra, como el Padre es Dios, el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, no lo podemos ver. Nadie puede verlo o tocarlo. Pero entonces, aquí la Biblia nos relata que escucharon como un viento recio. Todos los discípulos escucharon como un viento recio y un estruendo. Entonces vieron lo que parecía ser una pequeña llama de fuego que se posaba justo sobre sus cabezas de cada uno de los discípulos. Y a través de este viento extraño y fuego también, que era muy extraño, el Espíritu Santo vino y llenó a los discípulos. Después los discípulos comenzaron a hablar palabras nuevas que ellos mismos ni siquiera conocían o tampoco entendían. Lo que estaban hablando, las personas que llegaron de las ciudades empezaron a escuchar lo que estaban hablando. Y entonces se acercaron donde estaban los discípulos. Y estaban asombrados, pues no entendían lo que estaba pasando. Estaban hablando en sus mismos idiomas, de donde ellos venían. Ellos no sabían por qué los discípulos podían hablar sin haber salido nunca de Jerusalén. Estas personas escucharon y mientras tanto hablaron y estaban adorando a Dios. Escuchaban que los discípulos estaban adorando a Dios. Pero algunos se empezaron a burlar de los discípulos y pensaban que ellos habían tomado mucho vino y ya se habían puesto mal. Pero entonces Pedro se levantó y comenzó a hablarles. Y les dijo, esto que ven ustedes aquí, es el cumplimiento de la promesa de Dios que hizo hace muchos años. Y está en Hechos 2:17, ahí lo relata muy claramente. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces Pedro siguió hablándoles a las personas acerca de lo que Jesús había venido y había muerto en la cruz y resucitó, y que a través de irse al cielo les había dado la promesa de que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces ese día se convirtieron 3,000 personas de las que estaban reunidas ahí. Se arrepintieron de sus pecados y recibieron a Jesús. Lo aceptaron como su Salvador. La promesa de recibir al Espíritu Santo también es para nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que les estaba hablando Pablo.
Y entonces, al igual que Pedro y los discípulos, nosotros podemos compartir con otros del amor de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo nos da valor para hablar a otros del amor de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es un regalo maravilloso que Dios nos da. Y esa es la continuación de la historia de hoy, niños. Esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo bloque de enseñanza. Gracias, niños. Dios los bendiga muchísimo y pórtense bien. Nos vemos, niños.